Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad te traigo un video bastante interesante para ti, ya que te voy a hablar de mi experiencia trabajando en un call center, ¿vale? De habla española. En este punto vamos a hablar de varios factores, ¿ok? Uno, cuánto es el salario realmente que se puede ganar aquí en Portugal trabajando en este rubro. Dos, cuál es mi experiencia trabajando por más de 3 años aquí en el call center, de atención al cliente. Y 3, cuál es el nivel de presión que se maneja aquí en Portugal en este tipo de trabajo. Y 4, cuál es realmente mi definición o cómo me siento al haber trabajado por todo este tiempo en ese tipo de trabajo, ¿vale? Así que sin más preámbulo vamos a comenzar. Si tú eres una persona que habla inglés, francés, alemán, otro tipo de idioma aparte del español, este trabajo te puede interesar, porque por cada idioma, si el idioma es más complicado, pueden llegar a pagar un poco más de dinero. Así que por términos de dinero se ve bastante genial. Ahora, ¿cuánto? Es la pregunta. ¿Cuánto de dinero se gana aquí en Portugal trabajando en el call center? Por ejemplo, en mi área de español puedes llegar a ganar desde 900 euros en adelante. Cuando te hablo de en adelante pueden ser 1000 euros, 1200, 1300 euros, 1400 hasta 1500 euros. Pero claro, a esto hay que también rebajarle algo de impuestos. Recuerden, no todo es neto, aunque puedes llegar a percibir neto alrededor de 1000 euros, ¿vale? Esto en consideración que los subsidios de alimentación y los sueldos suelen ser un poco más elevados al salario mínimo que se encuentra hoy aquí en Portugal. Así que si hacemos un cálculo del salario mínimo, que se los voy a dejar aquí, al salario del call center, la verdad es que hace una diferencia bastante amplia, ¿ok? Porque estamos hablando de una diferencia entre 200 y 300 euros en adelante. Así que eso la verdad que es bastante aquí en Portugal, ¿sí? Ahora bien, la diferencia entre un trabajo de call center y otro trabajo es que, por ejemplo, en el trabajo de call center puedes llegar a trabajar solamente sentado, con tus audífonos, tu ordenador. Sí que hay un poco de ruido porque hay muchas personas hablando, pero con tus audífonos y concentrado en lo que estás haciendo, la verdad es que suele ser bastante tranquilo en este aspecto, a consideración de otras personas que trabajan en restauración, construcción, otro tipo de trabajo que la verdad hacen mucha fuerza física. Desventajas: una, que en los trabajos donde, por ejemplo, restauración, que aquí es restaurante, mesero, y un call center, la verdad es que el mesero se cansa mucho los pies, su físico se cansa, pero en el call center te cansas más mentalmente, y ese cansancio es un poco más difícil de poder, digamos, descansar, ¿okay? Porque la mente es más difícil de trabajar en términos de descanso que el propio cuerpo, ¿vale? Tú llegas y duermes y ya se te puedes al otro día levantarte con una mejor cara para poder atender, pero en el término de cansancio mental, la verdad suele ser bastante fuerte, ¿ok? En este ámbito. Bien, ¿cuándo ellos necesitan personal? ¿O dónde ver si necesitan personal? Tengo un video de cómo buscar trabajo, por ejemplo, en la reclutadora Randstad, Manpower y otro tipo de reclutadoras aquí en Portugal. Lo pueden ver y allí van a tener en el link una descripción de dónde ver este tipo de trabajo. Es sumamente fácil meterse call center en español Portugal y les va a salir las solicitudes. Ahora bien, ellos hacen o realizan, si la gran mayoría, para no decir que es algo puntual, pero en la gran mayoría hacen reclutamiento de personal siempre 2 veces al año, que son a mitad de año, tipo junio, julio, agosto, y luego en diciembre, enero, febrero, ¿ok? En esa época siempre la mayoría de las reclutadoras está buscando personal para sus líneas, para llenar estos puestos de trabajo que muchas personas se retiran, otras personas se quedan y así. ¿Okay? Ahora bien, otra cosa que es importante: si tú eres una persona que eres, digamos, este tipo de personas que son un poco más tranquilas, ¿okay? Que, por ejemplo, hay personas que no pueden soportar a otras personas que les griten porque se pueden asustar o algo así. Esto no quiere decir que son personas totalmente débiles. Cada quien es diferente, ¿ok? Estamos viendo un mundo diferente, ¿ok? Hay personas que pueden tolerar esto y hay otras personas que no toleran esto. Entonces, si no toleras esto, la verdad que suele ser un trabajo que no va a estar al 100% capacitado para ti. Ten cuidado, porque muchas personas no hablan y dicen
que existen dos tipos de líneas. Por ejemplo, hay líneas de call center que son de reclamaciones. Este tipo de líneas, la verdad que las personas suelen estar un poco molestas. Tú también tienes que ponerte en el lado de la persona. Si tú tienes una compañía que no te está resolviendo o no has llegado a una resolución, puedes llegar a molestarte, vas a llamar enfadado, y la otra persona que está del otro lado puede llegar a recibir ese enfado por parte tuya, y ahí está tu punto de poder calmar a la persona y poder solventar. Hay otro tipo de líneas, ¿ok?, que son más de ventas de productos y cosas como esta. Este tipo de líneas suelen ser un poco más tranquilas a la hora de atender a las personas, porque tú vendes un producto, ¿ok?, o intentas vender un producto que prácticamente está vendido, y las personas se van un poco más contentas. Recuerden, una cosa es vender un producto, ¿verdad?, a un tercero, y otra cosa es que ese tercero, luego de pasar el tiempo, esté molesto por el producto y luego vuelve a llamar y atienden a este tipo de personas, este tipo de reclamaciones. Así que ya tenemos la diferencia, y el nivel de estrés puede variar. Por ejemplo, yo tengo 3 años aquí. La verdad que soy una persona que no es que no le preste mucha atención a este tipo de cosas. Sí le presto atención, a veces enfado un poco, pero también me pongo en el lugar de la otra persona, y a medida que va pasando el tiempo, uno se va adaptando a este tipo de trabajo, ¿ok? Hay otras personas que no lo toleran y al mes pueden llegar a retirarse. Un punto positivo es que, por ejemplo, si tú no estás seguro de poder iniciar en este rubro y dices, oye, no sé qué, si intentarlo, por ejemplo, aquí en Portugal hacen muchas capacitaciones a mitad de año y a final de año, y estas capacitaciones te pueden interesar porque te capacitan por 1 mes y medio, de igual forma te van a pagar, ¿ok?, y te ayudan a poder entender al cliente que vas a atender y a solventarle las dudas y a utilizar las herramientas. En este punto de 1 mes y medio te están pagando por una capacitación, y tú puedes determinar si continúas con el trabajo o no continúas con el trabajo, ¿sí? Un punto negativo que podemos ver en este tipo de trabajo es el contrato. La mayoría de los contratos son a término incerto, ¿ok?, o un tiempo que no es cierto. Entonces, este tipo de contratos, la verdad que no suelen ser tan buenos, porque en cualquier momento el cliente como tal, o la persona que te contrata, te puede decir, mira, ya bajó el nivel de línea, la verdad que ya no necesitamos de tu servicio. Suele suceder muy poco porque, por ejemplo, yo tengo más de 3 años trabajando en este rubro, como les digo, y no me ha pasado nunca nada como esto, ¿sí? Siempre estamos buscando personal, porque las personas realmente no soportan este tipo de estrés. La gran mayoría no soportan este tipo de estrés, así que siempre es un trabajo bastante, de verdad que busca mucho personal. Es más, en mi trabajo existen personas de cualquier clase, de cualquier parte del mundo, de El Salvador, Guatemala, México, Perú, y es infinidades de personas de Latinoamérica, mismo de España, que trabajan con nosotros y que hablan español como tal, y trabajan en nuestro call center, ¿sí? Así que es un trabajo bastante bien pagado, bastante cotizado, bastante buscado, ¿vale? Ustedes pueden meterse en los links que yo tengo en la descripción del canal. También voy a dejarle un link en la descripción del canal del video donde hablo sobre cómo buscar trabajo aquí en Portugal, y ese mismo video lo va a dirigir a la descripción, donde tengo todas las reclutadoras que buscan aquí en Portugal o solicitan este tipo de trabajo. Solamente es buscar call center en español en Portugal y lo van a lograr. ¿Qué les podría decir referente a qué necesitan para poder trabajar allí? Son requisitos sumamente sencillos: tu NIF, tu número de seguridad social, la manifestación de interés totalmente aprobada, saber hablar español o cualquier tipo de idioma, por ejemplo nativo, y si tienes un idioma externo, por ejemplo, si hablas alemán, sería bueno que hablaras inglés por lo menos A1 o A2, para que tengas un cierto término de comunicaciones y también puedas manipular las herramientas de trabajo. La mayoría de las herramientas de trabajo en los call centers son en inglés, pero es algo que es totalmente fluido. No es necesario hablar un inglés perfecto. Si lo hablaras sería súper genial. La verdad que aquí te ayuda mucho eso aquí en Portugal. Pero si hablas o entiendes un poco del inglés, la verdad que te va a ir muy bien este tipo de trabajo, ¿sí? He llegado al final del video. La verdad que espero que les haya gustado, que les haya dado gusto saber que existe un trabajo para ustedes que solamente hablan español. Si tienen preguntas, déjenlo en la casilla de comentarios. Les voy a hacer un video más adelante de la diferencia de los tipos de contratos. La verdad que les dejé un poquito sobre el tipo de contrato del termo incerto,
pero luego hablaré de un video acerca de la diferencia de los tipos de contratos que existen aquí en Portugal para que estén un poco más claros acerca de este ámbito. Así que pues nada, solamente me queda despedirme y hasta una nueva oportunidad. Adiós.